¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde detrás de la máscara de un líder implacable que se muestra afable, bondadoso y sensato, pero con una crueldad aterradora? Acompáñame a desentrañar la compleja y oscura mente de Joseph Stalin, un hombre que con puño de hierro moldeó el destino de millones de personas en la Unión Soviética. Imagina la Rusia de principios del siglo XX, un hervidero de ideas revolucionarias. En este crisol emerge la figura de un hombre de origen humilde, Iosif Djugashvili, quien adoptaría el nombre de Stalin, que significa hombre de acero. Su padre era un zapatero alcohólico y su madre una mujer piadosa y estricta. Esta infancia marcada por la pobreza y la violencia doméstica, como los frecuentes abusos de su padre, forjó su carácter. De hecho, se dice que una vez, de niño, Stalin fue atropellado por un carruaje, dejándolo con una discapacidad en el brazo izquierdo, un defecto físico que intentaría ocultar durante toda su vida. Su paso por un seminario ortodoxo, del que fue expulsado por difundir ideas marxistas, no hizo sino radicalizar su pensamiento. Este trasfondo marcó su mentalidad, imbuyéndole una profunda desconfianza y una ambición voraz por el poder. Sus ideas se centraron en la interpretación más férrea del marxismo-leninismo. Creía firmemente en la necesidad de una revolución proletaria violenta y en la instauración de una dictadura del proletariado implacable. Para Stalin, el individuo era secundario frente a los intereses del partido y del Estado. Esta convicción llevada al extremo justificó la eliminación de cualquier oposición, real o imaginaria. Un ejemplo de su temprana crueldad ideológica se remonta a sus años de militancia revolucionaria en Georgia, donde participó en robos a bancos para financiar la causa bolchevique, actos que demostraban su disposición a utilizar la violencia sin escrúpulos en nombre de sus ideales. La influencia de Stalin fue inmensa. A través de una propaganda omnipresente y un control absoluto sobre los medios de comunicación, logró construir un culto a la personalidad sin precedentes. Se presentaba como el líder infalible, el padre protector de la nación, el heredero legítimo de Lenin. Sus retratos y estatuas inundaban ciudades y pueblos. Su nombre resonaba en cada discurso y canción. Una anécdota ilustrativa es la historia de los concursos literarios donde se exigía que Stalin fuera retratado como un genio en todos los campos del saber, incluso en la lingüística, sin que esto fuera realmente cierto. Se inventaron citas y obras que nunca existieron para glorificar su figura. Esta imagen cuidadosamente construida caló hondo en la población, generando una lealtad casi religiosa. Sus creencias se basaban en una visión paranoica del mundo, donde según él, enemigos internos y externos conspiraban constantemente contra la Unión Soviética, algo que solo estaba en su cabeza y que nadie se atrevía a contradecir. Esta paranoia alimentaba su necesidad de control absoluto y justificaba las purgas masivas. Un incidente que ejemplifica esta paranoia es el famoso complot de los médicos en 1953, poco antes de su muerte. Stalin acusó a un grupo de prominentes médicos judíos de conspirar para asesinar a líderes soviéticos, desatando una nueva ola de terror antisemita. A pesar de la falta de pruebas, su paranoia era tan profunda que estuvo a punto de llevar a cabo nuevas purgas. Su conducta se caracterizó por la frialdad, la crueldad y la astucia política. Era un maestro de la manipulación, capaz de ganarse la confianza de sus colaboradores para luego deshacerse de ellos sin piedad. Se cuenta que disfrutaba poniendo a prueba la lealtad de sus cercanos, haciéndoles participar en la humillación y eliminación de otros camaradas, creando así una red de complicidad y miedo. Entre sus actos más famosos se encuentran la colectivización forzada de la agricultura, que provocó una hambruna devastadora en Ucrania, el Holodomor. Las grandes purgas, un periodo de terror en el que miles de opositores reales o supuestos fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo forzados, también llamados gulags, donde era práctica común el lavado de cerebro, y su papel crucial en la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, un logro que consolidó aún más su poder y prestigio. Durante la colectivización se requisaron las cosechas y el ganado de los campesinos, dejándolos morir de hambre. Una anécdota desgarradora cuenta cómo pueblos enteros fueron diezmados y aquellos que intentaban ocultar grano eran brutalmente castigados. En cuanto a las grandes purgas, un ejemplo escalofriante es el caso de Nikolai Bujarin, un antiguo aliado de Lenin que fue obligado a confesar crímenes que no cometió en un juicio espectáculo antes de ser ejecutado. Desde una perspectiva psicológica, Stalin exhibía rasgos consistentes con varios trastornos de la personalidad. Su desconfianza extrema y su creencia infundada en conspiraciones apuntan a un trastorno paranoide de la personalidad. La historia de cómo desconfiaba incluso de su propia guardia personal, rotándola constantemente y haciéndolos vigilar entre sí, ilustra esta paranoia. Su grandiosidad,
su necesidad de admiración constante y su falta de empatía sugieren elementos de un trastorno narcisista de la personalidad. Su obsesión con ser reconocido como un gran líder y teórico, incluso en campos donde no tenía experiencia, y su incapacidad para mostrar remordimiento por el sufrimiento causado son ejemplos de este narcisismo. Su comportamiento manipulador, su frialdad emocional y su desprecio por los derechos de los demás podrían indicar rasgos de un trastorno antisocial de la personalidad. Su historial de violencia, su participación en actividades criminales en su juventud y su disposición a ordenar ejecuciones masivas sin mostrar empatía son consistentes con este trastorno. Es importante recordar que estos son análisis retrospectivos basados en su comportamiento documentado y no un diagnóstico clínico directo. La manera en que Stalin manipulaba a sus seguidores era sutil y efectiva. Utilizaba el miedo y el terror como herramientas principales, creando un ambiente donde retarlo, contradecirlo, corregirlo o no prestar atención a sus palabras eran impensable. Se cuenta que mantenía a sus colaboradores en constante incertidumbre, criticándolos y elogiándolos alternativamente para mantenerlos dependientes de su aprobación. Prometía un futuro utópico, un paraíso comunista para mantener a la población esperanzada y obediente. Se presentaba como el único capaz de guiar a la nación hacia ese futuro glorioso. Además, explotaba las necesidades psicológicas de la gente. Ofrecía un sentido de pertenencia a través de la adhesión al partido y a la ideología. Proporcionaba un enemigo común al que culpar de todos los males, unificando así a sus seguidores contra un objetivo externo o interno. Utilizaba la adulación y el halago selectivo para ganarse la lealtad de individuos clave, quienes luego se convertían en sus instrumentos. Una anécdota revela cómo cultivaba relaciones personales con algunos de sus lugartenientes, invitándolos a cenas privadas donde compartían historias y confidencias, creando un falso sentido de cercanía que luego utilizaba para exigir obediencia ciega. Sintamos por un momento la opresión de un régimen donde cada palabra era vigilada, donde la sospecha y la acusación eran una constante. Imaginemos el fervor de las masas coreando el nombre de su líder, con una mezcla de devoción sincera y temor paralizante. Percibamos la frialdad en la mirada de Stalin, la calculada estrategia detrás de cada uno de sus movimientos, como cuando firmaba listas de ejecuciones con una indiferencia escalofriante, a veces incluso añadiendo comentarios sarcásticos. Stalin no era simplemente un líder político, era un arquitecto del terror, un maestro del engaño que tejió una red de poder basada en la ideología, el miedo y la manipulación. Su legado sigue siendo objeto de debate y reflexión, un recordatorio sombrío del poder destructivo de la ambición desmedida y la ideología llevada al extremo. ¿Puedes sentir aún la sombra de su influencia en la historia del siglo XX? ¿Qué opinas? Déjalo saber en los comentarios y como siempre no olvides suscribirte al canal para saber más. Nos vemos en la próxima entrega.